vendrás tanto esperar. Canal 2, las 24 horas del día. Bienvenidos a mi amigo el doctor. Bueno, queridos televidentes, bienvenidos a otro programa de mi amigo el doctor, aquí por Canal 2. En esta ocasión vamos a tener, como siempre, dos invitados, dos bloques. En el primero va a estar un urólogo amigo con el cual vamos a desarrollar temas importantes y causas muy frecuentes de consultas, sobre todo él porque trabaja en el Hospital Papa Francisco, el doctor Alberto Minetti. Y en el segundo bloque vamos a tener a una psicopedagoga, directora de la Fundación Anidar, María Elena Arce, con la cual vamos a desarrollar todo el tema de discapacidades, que creo que es importante hoy en día tener en cuenta de cómo ha crecido la demanda de atención, cómo ha crecido la demanda para poder mejorar la calidad de vida de las personas que tienen discapacidad y sobre todo los chicos y adolescentes. Vamos a intentar al final del programa hablar un poquito acerca del tema vacunación, la importancia, el aumento de casos de patologías que se creían erradicadas y que han habido algunos brotes nuevos y la importancia y sobre todo la conciencia de vacunar a los niños. Bueno, vamos a comenzar. Alberto Minetti, un amigo de toda la vida con el cual estuve en Córdoba estudiando, y bueno, una alegría y un honor que me estés acompañando, y bueno, vamos a tratar de charlar un poquito de tu especialidad. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, buenas tardes a todos. Bien, Alberto, contame, te estás trabajando en el Papa Francisco y ¿qué es lo más frecuente que te llega a la consulta y qué se puede hacer en el hospital para ayudar a la gente? Mirá, en el hospital la verdad que estamos trabajando bien, por suerte. La parte de urología se abrió hace poco. Sí. Yo estoy como único urólogo, pero el hospital en el que estoy, en el Papa Francisco, está en una zona que es humilde, que mucha gente depende del hospital. Es un sector sin mucho acceso a obras sociales y todo eso, entonces tenemos que dar una respuesta ahí en el hospital a toda esa zona y a gran parte del Valle del Lerma. Me imagino que la demanda debe ser bastante grande, ¿no?, de atención. La demanda está creciendo. Aparte, como te digo, del Valle del Lerma, muchos pacientes de PAMI también nos estamos viendo. El hospital tiene su convenio con el PAMI. Y bueno, como te digo, la verdad que la parte de urología empezó hace un año y sí, se nota igual el crecimiento. Sí, me imagino que también debe estar necesitando algo de ayuda, porque va solo ahí. Es complicado, ¿no? La idea del hospital es crecer. Ahora amplió el servicio de urología. La idea es ir sumando profesionales, pero bueno, poco a poco. Sí, la verdad que eso estábamos charlando el otro día justamente con el doctor del Hospital del Milagro, que justamente él nos comentaba que, bueno, el ministro tiene todo esto, pero está un poquito, digamos, cerrado ahora el cupo y esperando que en algún momento pueda abrirse de nuevo para aumentar la cantidad de profesionales. Seguro. No es la mejor época para, como te digo, ampliar la planta, nombramientos, etcétera, pero bueno, dentro de lo que podemos se va ampliando. Y Alberto, ¿cuál es la demanda, cuál es la consulta más frecuente en el consultorio que vos estás teniendo? Bien. La consulta más frecuente en urología en general y en el consultorio también es la patología prostática. Es la clásica patología prostática del hombre mayor de 50 años que inevitablemente, para que todos entiendan, la próstata es una glándula que está por debajo de la vejiga. Normalmente después de los 50 años empieza a crecer. Es algo normal y natural, como perder un poco la vista. Las arrugas en la cara. Es así.
Algunos antes, algunos después, algunos más, algunos menos, y quizás algunos no tengan problema nunca, pero sabemos que es algo normal con la edad. Entonces tenemos dos grandes grupos: el que va a hacerse el control prostático, que es aquel paciente asintomático, sin síntomas, que acude al control que debe hacerse una vez al año, que ya explicaremos de qué se trata. Y tenemos el paciente sintomático, que tiene algún problema. Claro, que ya comenzó con algún tema. Ha cambiado un poquito, la cuestión cultural del control, ¿verdad? O sea, yo creo que hay más conciencia ahora. Hay muchísima más conciencia de los pacientes, de familiares, hijos, hermanos que presionan, llevan al paciente. Eso ha cambiado mucho. Yo creo que gracias a todas las campañas que se han hecho. Qué bueno, ¿verdad? Porque, como en todas las enfermedades, pero sobre todo en esto, el hecho del control, de llevar un control, el diagnóstico precoz que uno puede hacer varía totalmente el pronóstico después de la enfermedad. Una enfermedad de próstata tomada a tiempo es muy, muy curable, muy llevable hoy en día. Yo le digo a mis pacientes que de aquellos que se controlan anualmente, que comienzan como un control de rutina y van controlándose año a año, rara vez se puede complicar algo, porque al primer síntoma, al primer cambio ya se pueden ir haciendo cosas. Entonces un paciente raro que un paciente que vaya año a año controlándose tenga luego un problema de salud grave de próstata. Distinto al hombre que viene por primera vez a los 80 años porque lo trajeron y ya es distinta la situación. Como diría un colega, nos conocimos demasiado tarde. Puede ser. ¿Cuáles son, qué problemas puede tener la próstata? ¿Cuáles son, digamos, las cosas que vos estás viendo? El problema básico de la próstata, como decimos, el crecimiento normal que viene con la edad. Nosotros tenemos la vejiga y el conducto que desagota la vejiga, que va por el pene, va por el centro de la próstata. Esta así próstata, como un anillito, digamos. Exacto. La próstata al crecer lo va comprimiendo y los primeros síntomas son dificultad. El chorro de orina es más débil, tiene que levantarse más frecuentemente a la noche, algún disconfort, algún ardor para orinar. Esos son los primeros síntomas de la prostatitis, digamos. Exacto. Hay medicación para eso, hay recomendaciones de dietas que uno puede ir haciendo para disminuir, y en algunos casos más avanzados se llega a la cirugía también. Bien. Eso es lo que es el aumento prostático benigno. Después está la otra gran rama, que es el cáncer de próstata, que puede dar estos síntomas o no, pero ahí tenemos el otro punto importante, que es el análisis de sangre, el famoso antígeno prostático o PSA. Ese antígeno prostático es una sustancia que se mide en sangre, que aumenta, o sea, nos da valores elevados años antes que aparezcan los problemas del cáncer de próstata. O sea, ya podemos ir sabiendo que vamos a tener un drama con un simple análisis de sangre. Un simple análisis de sangre. A veces que me cuesta incluso decirle al paciente que hay que hacer algún tratamiento, una biopsia, porque el paciente me dice: yo estoy bien, yo vine a un control, no siento nada, orino bien, pero si el análisis ya nos ha dado alto, yo tengo que decirle de que esto lo estamos haciendo para que de acá a 2 o 3 años no estemos ¿Qué tan frecuente es que se presente sin síntomas y con un antígeno alto? Sí, es frecuente. ¿Es bastante frecuente? Depende de lo que uno lo busque, por eso le digo. Exacto. Si realmente cuando uno hace screening, o sea, muestras a 50 pacientes, cuando se hacen estas campañas de la próstata, en ese caso se toman pacientes, 100 pacientes al azar y se les hace muestra a todos, uno ahí va tomando más muestras que nos da positivo, y ese es un paciente que uno puede hacer su tratamiento y nunca va a tener problemas. Y no sabe el paciente lo que se está ganando y evitando. Sí. La verdad que sí, yo he tenido malas experiencias con algún paciente anciano que nunca hizo el control y la verdad que el desencadenante de la enfermedad fue muy malo. Sí. Y en el hospital están operando. Sí, por suerte la cirugía de próstata la podemos hacer, de hecho la hacemos. Ya en el año que llevamos, más de 50 cirugías de próstata hemos hecho. 2018, 50. Sí. Bueno, en realidad desde mediados del 2017 que yo empecé hasta ahora. Claro, en un año, digamos, sí. Nos falta todavía alguna aparatología para hacer la parte endoscópica, que es la cirugía. Ahí estamos haciendo la cirugía abierta clásica, que nos va muy bien.
Las complicaciones no son... Por suerte no, Hasta por ahora. suerte va muy bien. El paciente que ya ha sido preparado, que se le ha hecho todos los estudios previos, o sea que no es una cirugía de urgencia, los riesgos son pocos. Perfecto, Son eso pocos. es muy bueno. Sí, 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 Y- sin problema. Y bueno, aparte, digamos, de esta cirugía, me decías que hay tratamiento farmacológico y hasta en qué casos se puede usar. El tratamiento farmacológico es la primera línea de tratamiento. Sí. El paciente que viene con algún problema siempre se le ofrece, por supuesto, el tratamiento farmacológico que le alivia los síntomas, mejora mucho y es un paciente que queda en control. Puede que con el correr del tiempo, a pesar de estar tomando la medicación, no sea suficiente y pueda Y ahí pasar sí tenga a que algo pasar. quirúrgico, o algunos pacientes que con la medicación andan muy bien y deciden quedarse con ese tratamiento, que es las medicaciones no son no tienen demasiados efectos secundarios, entonces el paciente la tolera bien y con una medicación sus síntomas prácticamente desaparecen. Tenemos una llamada telefónica con una consulta, si te parece. Sí, perfecto. Director. Hola. Hola. Sí, Sí, ¿cómo quiero le hacer va? una consulta. Yo tengo 57 años, me operé el 2 de enero de cáncer de próstata y el 22 de enero me sacaron la sonda, pero aún continúo con incontinencia de orina. Me dijeron que tenía después de la operación, me dijeron que ahora tengo virus que me contagié a través de la sonda. Quisiera algunos consejos, alguna sugerencia. Bien. Sí. El tema de la cirugía prostática por cáncer de próstata, la incidencia de incontinencia de orina es frecuente. Es frecuente. Recién a los 6 meses o 9 meses de operado uno puede decir hasta acá llegamos, es decir, Claro. el paciente va recuperando la continencia entre los 6 a 9 meses postoperatorios. Bien, Por eso los primeros meses es difícil valorar. claro. Después de pasado 9 meses uno puede decir hasta acá, Bueno, esto es lo que queda, digamos. esto es lo que queda. Sí. Por el tema de la incontinencia, luego de eso hay ejercicios que en Ujú. fisioterapia suelen hacerse para mejorar la continencia. Ajá. Hay fármacos e incluso, ya yendo a casos más severos, hay cirugías con esfínteres uretrales. claro, como- Esfínter que es simplemente colocar como una banda a la salida de la vejiga que el paciente puede accionarla para vaciar cerrarlo. y cerrar. Perfecto. Son cirugías un poco más complejas, pero Pero existen, exacto. existe. O sea, seguramente el urólogo irá paso a paso con lo que yo le voy diciendo. Primero tratar esa infección, Claro. que desgraciadamente también es frecuente, porque es una sonda que queda puesta hasta la vejiga generalmente 10 días, una semana, 10 días. Entonces, las infecciones hasta que queda lo que llamamos el cultivo de orina Normal. negativo, puede ser 1 o 2 o 3 ciclos de antibióticos. Ujú. Tratar esa infección, sin Seguro, duda. lo primero. Algunos ejercicios y fármacos para la continencia, todos esos pilares hay que ir haciéndolos, pero los resultados definitivos para decir hasta acá llegamos son un poco más Claro, adelante en 6 el a tiempo. 9 meses. Bueno, espero que... Muchísimas gracias, ¿no? Bueno, por favor. perfecto. Bueno, y a ver, Alberto, ¿y qué otro tipo de consultas tenés aparte del tema próstata en el hospital? El otro punto que estamos haciendo campaña y que se da frecuente, hoy en día está aumentando las consultas, es por la vasectomía. Ajá, qué La interesante. vasectomía está creciendo en el país como ¿Qué? método anticonceptivo. Como varonil, exacto. Exacto. Nosotros como urólogos, en la parte que usamos de planificación familiar, digamos, Sí. es eso lo que más nos atañe a nosotros, la vasectomía, que es una cirugía que es el equivalente a la ligadura de trompa de la mujer. Nada más que en el hombre, ¿qué pasa? Es una cirugía muy simple, se hace con anestesia local, el paciente entra caminando, está despierto, se hace anestesia local y se va caminando. El gasto, porque hay que mirarlo a nivel de gastos hospitalario, es mínimo, porque es simplemente solamente anestesia, hilo y poco más. Y la cirugía consiste en contar los conductos que llevan los espermatozoides desde el testículo hacia la próstata y luego por las vesículas seminales hacia afuera.
es un cortecito encima de cada testículo, pues en la raíz del escroto. Claro. Se corta de un lado, un cortecito del otro, y luego de esa cirugía se le explica al paciente que durante 3 meses debe mantener su método anticonceptivo habitual. Exactamente. A los 3 meses se hace un espermograma, que es un análisis de semen. En ese punto, si realmente ese análisis nos viene que hay 0 espermatozoides, se le dice al paciente, Ya está. no hace falta ni usar preservativo, ni que la mujer tome pastilla. Ya la seguridad después de los 3 meses ya es absoluta. Con el espermograma que nos diga que no hay espermatozoides, es 100% seguro. Claro, porque también ha pasado de que... Pueden pasar 1000 cosas, ha pasado algún paciente, hay 1000 casos que de un lado tenía un conducto y del otro lado tenía 2 conductos, entonces uno muy tranquilo ha ligado, pero bueno, obviamente que ese paciente a los 3 meses nos sigue viniendo, Con el espermatograma positivo. hay que ver, estudiar un poco más, por eso siempre se pide. Es, como te digo, es muy barato, es muy rápido, cuando ya tenemos eso negativo es 100% seguro. Tiene que quedar claro el paciente de que luego de eso la función sexual es la misma, el deseo sexual, la erección es todo lo mismo. El único cambio que el paciente puede ver, que al eyacular la calidad del semen es, por decirlo, más acuosa, es más líquido, porque falta precisamente el espermatozoide que viene del testículo. Es lo único que cambia. Perfecto. Porque hay también muchos tabú. Sí, de que ya no va a en eso. Exactamente, ya no va a ser hombre, como dice. No. Es exactamente lo mismo, pero no, si está todo bien hecho, es 100% seguro. La semana que viene, les voy adelantando, va a venir una doctora que es sexóloga, así que vamos a poder hablar un poco más de este tema, un poco más ampliado para la gente que quiera hacer consultas. Alberto, sobre el tema mujer, el sistema urinario femenino, ¿cuáles son, digamos, las cosas que uno tiene que tener en cuenta? La consulta más frecuente en mujeres es la infección de orina recurrente. En la mujer, sobre todo después de los 50 años, las defensas naturales del organismo contra las infecciones van bajando. Y por una cuestión anatómica, por la continuidad del orificio de la orina con vagina y con el ano, es muy frecuente las infecciones. Entonces, en ese sentido, es una consulta muy frecuente. Lo que se hace primero es un estudio de función renal y de ecografía para ver que no haya algún problema extra. Exacto. Y luego de eso, lo principal es las medidas preventivas. Medidas preventivas que incluye la cantidad de líquido que toma por día, los 2 litros de agua al día. Los famosos 2 litros de agua. Repartidos en forma gradual, Claro. porque está el que se levanta y toma 1 litro y lo único que hace es sobrecargar al riñón, y luego que eso Nada se de orina, chao. Entonces, los 2 litros repartidos. Otra cosa muy importante que es un problema para las mujeres es orinar frecuentemente, es decir, al primer deseo de orinar, claro, tiene ir que a ir, orinar. porque le agarra esa urgencia. Todo lo que uno se aguante es perjudicial para el organismo, es decir, el organismo avisa. Exacto. Es como Lo cuando mismo uno- con el hombre, o sea, para el mismo. tema de la próstata, aguantarse la orina es muy es malo. como cuando uno tiene sueño, hay que dormir, o tiene hambre, hay que comer. Es una señal que ya da el organismo. Exacto. Todo lo que uno se aguante es perjudicial, porque las bacterias en la orina necesitan un tiempo de estar retenidas para multiplicarse, pegarse a las paredes de la vejiga y hacer la infección. Claro. Entonces, Es- cuando uno es frecuente el orinar, no va a pasar eso. No tiene Disminuye que el preocuparse. riesgo. Perfecto. Ahora está de moda el famoso jugo de arándano, que sí ha mostrado en algunos estudios prevenir las infecciones de orina. Ah, qué bueno, muy buen dato. Se consume, lo toma muchísima gente. Los primeros estudios están saliendo ahora, pero son bastante Promisorios. alentadores. Bien, qué bueno. La vitamina C es también muy buena para prevenir, hace que una orina acidifica el medio y hace que Las haya bacterias ya no menos crezcan, bacterias. claro. Así todo, en últimos reportes de la Organización Mundial de la Salud se toma que en la mujer 1 o 2 infecciones de orina al año
si no hay otros factores y tiene buena respuesta al tratamiento, se toma como aceptable. No vamos a decir normal, pero es algo Sí, como la garganta en los niños, por decirlo. Sí. Es algo que suele darse, darse, y que no es para alarmarse. es para preocuparse, no ocupar. Exacto. Ocuparse, no preocuparse. Exactamente. Y esa es la principal consulta de la mujer. Bien. Hay veces que es rebelde, que desgraciadamente desde el primer momento no se hace el tratamiento completo, entonces después son tratamientos largos hasta que se negativiza Sí. el cultivo. El tema es muy de- frecuente. El tema de que el paciente no cumpla con todo el tratamiento Sí. es común también en la Es urología. común, sí. Sí. Los tratamientos siempre dicen los libros, 5. 7, 10 o 14 días, y muy pocos son los que llegan a los 7 días, que es el Sí. mínimo. Que es el mínimo. ¿Por qué? Porque los antibióticos son buenos, 1, 2, 3 tomas a Y ya veces. se sienten bien y lo dejan. Me curé, dice. Lo único que ha hecho es mejorar los síntomas. Exacto. Se va a curar cuando termine el tratamiento, cuando hagamos un cultivo de orina y me dé negativo. Exacto. Ahí se ha curado. Y el tema también creo de cortar el antibiótico antes de los 7 días es que hace que la bacteria en la próxima infección sea más Toma la resistente resistencia, etcétera. y más difícil de tratar. Mucho más difícil. Y bueno, Y el tema en las mujeres, cirugías que tengan que ver en el hospital, ¿se ha dado algún caso o es más para el nefrólogo? no, en el hospital la cirugía en la mujer es sobre todo, no ha habido muchos casos, pero es sobre todo por los cálculos. La patología de cálculos urinarios, el urólogo es tanto hombre como mujer, Claro, entonces en exacto. algunos casos vamos por ese lado. Pero incluso cirugías de incontinencia, bueno, son más específicos. Casi, hoy en día existe una subespecialidad que es la uroginecología. La uroginecología son tanto urólogos como ginecólogos, pero que se dedican a esa parte. Esa parte nada más. Quizás conozco uroginecólogos que ya prácticamente no ven hombres, o sea, todo lo que hemos hablado de la próstata. Eso ya así, no lo ven ellos, solo las mujeres. pero están en la incontinencia de orina, las infecciones. Es una subespecialidad que está creciendo. Pero bueno, como todo se va subespecializando Sí. para mejorar. Y el tema de los cálculos del riñón, ¿están viendo mucho? ¿Qué hay que, Sí. más o menos como para la gente entienda, ya que nos vamos alargando, qué prevención tiene que haber? La litiasis urinaria, el cálculo urinario, se ve cada vez más directamente, Sí. asociado al aumento de consumo de sal, Sí. sobre todo en comida comprada y estas cosas. Las viandas y los Exactamente. sanguchitos y La disminución impresionante que hay de tomar agua, de la bebida agua. Claro. Porque dice, bueno, no, yo tomo 2 o 3 litros al día, pero agua no, un jugo, una gaseosa, no. No es lo mismo. Es más, puede ser hasta perjudicial. Cuando me comentabas si son cola es Exactamente. peor. Entonces, y lo que lo vemos a menor edad, porque los niños hoy en día, la alimentación Sí. está cada vez peor en ese sentido, de las comidas compradas, de las gaseosas, de menos líquido de lo que tendría que tomar. Entonces se arma, luego están todo el grupo de los que son cálculos hereditarios, es decir, una persona que lo iba a formar sí o sí, Ujú. pero está esto que los predispone, Claro. que nos ayuda mucho. Entonces, cada vez más jóvenes se ve Con esto, cálculo. pero asociado a la dieta, a los hábitos dietéticos. O sea, es muy importante tomar conciencia de esto, que la dieta no es solo por una parte estética. Bueno, y nos pasa con la Totalmente. neurología, es decir, el tema del consumo del agua es más que importante. Yo sé que la gente tiene miedo por ahí, por la calidad del agua, pero hacerla hervir, tomar agua mineral. Yo tenía un profesor que nos decía de que el organismo está diseñado para funcionar con agua. Eso. Por eso en los ríos hay agua, si no habría jugo, Coca-Cola. Entonces, si uno ya pone otro líquido, es como que al auto le pongo Sí, otro combustible, no va a andar. raro, no va a ser lo mismo. Puede Perfecto. funcionar, pero no es lo mismo. Si el hombre y el agua es lo natural. Todo el resto, Sí, por más que todos estos jugos que saborizados tienen y los sodio, tienen energizantes, colorante, o sea, los pueden ser hasta perjudiciales. totalmente perjudiciales. Bien, eso es más que Tratamos importante. de recomendar a los pacientes, adultos, niños, la recomendación hoy en día es lunes a viernes agua. Bien, Si el fin de semana uno quiere tomar alguna otra bebida, Algo lo puede permitido. hacer.
pero para que uno lo tenga en la cabeza, si uno logra llevar esto de lunes a viernes agua y luego los fines de semana, ya es un gran paso. A futuro no va a tener ningún problema y va a estar mucho más tranquilo. Minimiza los riesgos. Bueno, Alberto, la verdad te agradezco un montón, espero que haya quedado claro. Y bueno, la primera llamada en el aire ha sido la tuya, Bueno, así que bueno, más que auspicioso. Yo me imagino que estará obviamente ahí ansioso el paciente porque es... Bueno, es algo- estás atendiendo en el Papa Francisco, esperemos que pronto vayas a la parte privada, si ya estaremos, podamos ya estaremos. avisar a la gente. Bueno, te agradezco un montón, realmente te espero, bueno, te voy a esperar otra vez, así seguimos ampliando estos Perfecto, temas. encantadísimo. Muchas Bueno, gracias. Nosotros vamos a un corte y enseguida vamos a volver con el segundo bloque. Gracias. Ya salió el segundo sorteo del octavo bingo monumental del Club Gimnasia y Tiro de Salta. Viene con 20 autos 0 kilómetros y alguno puede ser tuyo. ¿Qué estás esperando? Sortea el 17 de junio. Apurate, comprá ya tu cartón a solo 400 pesos y convertite en ganador. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. ¿Cómo les va? Buen día. Una mesa que ponga vino pa'l hombre, que canta la chacarera, entregando el corazón. Saludar a los 60 municipios que tiene nuestra hermosa provincia de Salta, 23 departamentos y bonitos parajes en una provincia rica, claro, donde fluye miel y donde fluye leche. Le ruego a Dios si puede ayudarme a predicar. Lo que yo llevo en el pecho no me lo van a borrar. Y así caminar mi vida con este don de cantar. En nombre de Canal 2, saludamos a cada hermano salteño de toda la provincia de Salta. Te quedás con nosotros con la información, ¿eh? No te olvides, gente como vos, te podés ganar premios como este. Premios, información y también opinión. Te esperamos todos los días. Agua Azul, la pileta de natación especializada en niños, adultos mayores y también en matronatación, para que puedas disfrutar de la pile con tu bebé. Agua Azul, también atención especializada con niños con capacidades diferentes en sesiones personalizadas. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22. Te esperamos en Los Inciensos 26 del barrio Tres Cerritos. Teléfono 439-2233. Atención fisioterapeutas. Hay disponibilidad de horarios para terapia acuática.
horas del día. Muy bien, vamos a volver a nuestro programa después de este corte y ahora nos acompaña Marianela Arce. Ella es directora de la Fundación Anidar, una especialista en lo que es discapacidad y sobre todo el tema de autismo. Fue una de las primeras psicopedagogas, es la especialidad que llegó a Salta con, digamos, las nuevas baterías de estudios para hacer los diagnósticos. Y bueno, en la Fundación Anidar se ven todo tipo de patologías, sobre todo en niños y adolescentes, que era todo un punto muy importante que faltaba en el tratamiento, que era el tema adolescente, porque uno podía hacer el diagnóstico en la infancia, seguir hasta cierto punto, y en los adolescentes entraban en una nebulosa, y hoy en día se puede hacer y mucho. Así que bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué tenés para contarnos? Primero, el agradecimiento a ustedes por interesarse por esta temática, ¿no? O sea, cuando hablamos de autismo hablamos como una caja de Pandora, porque de verdad no está dicho ni la primera ni la última palabra, y sabemos que los estudios siguen intensificándose justamente con el objeto de saber la etiología y después el pronóstico posterior. Por supuesto, en cuanto a esos aspectos, son múltiples las posturas. Sí. Sabemos, sí, que pueden ser múltiples los factores, o sea, los motivos por los cuales un niño puede tener autismo. Sí, pero lo que sabemos con certeza prácticamente absoluta es el modo de diagnosticarlo y el tratamiento, ¿sí? Pero cuando hablamos de etiología, usted ha visto que los papás concurren al médico, hacen estudio en laboratorio, al pediatra, hacen un genético, etcétero, hacen, bueno, miles de cosas en búsqueda de saber por qué el niño nace con autismo. A mí lo que me preocupaba de todo esto es esta teoría que había salido sobre el tema de la vacunación y con la cual se han producido muy malos cambios. Lamentablemente. Y fue una de las teorías que primero se dio de baja, en realidad, gracias a la OMS. Bueno, y eso quiero que queden claro. O sea, el tema de las vacunas no están relacionadas, y eso ya está determinado científicamente, con el tema autismo. Después el resto hay un montón de otras cosas. O sea, es así de concluyente, ¿no? Pero sí sabemos que yo tengo, de hecho, en la institución hay papás que están con el tema del cannabis, ¿sí? Cuando usted habla de evaluar o conocer a un niño con autismo, habla de un niño con autismo. Exacto. Lo cual no significa que el remedio, la aplicación terapéutica o la estrategia de abordaje sea exactamente el mismo en todos. En hermanos gemelos nunca es lo mismo. Exactamente, la presentación varía, si bien es cierto tenemos una base, ¿sí? Como para medir, diagnosticar autismo, pero la presentación de cada caso es singular. Y otra cosa, me ha pasado en el consultorio de venir un chico con un retraso madurativo recién nacido y verlo 4 o 5 años después y verlo como si fuera una parálisis cerebral porque nunca fue estimulado, y un niño que parecía mucho más grave, con un autismo severo, verlo varios años después mucho mejor con la estimulación. Exactamente. O sea, yo creo que eso es importante. Sí, también. El diagnóstico precoz es fundamental. Entonces, ¿pero dónde se inicia ese diagnóstico precoz? Primero con una derivación precoz por parte de los pediatras. Sí. El rol de los pediatras en la primera infancia es determinante, ¿sí? Para que un tratamiento sea exitoso, ¿sí? O sea, ver la pesquisa, o sea, el MChat es algo que deberían conocer la mayoría de los pediatras, lo cual permite derivar, ¿no es cierto?, a equipos de profesionales que sean capacitados en la temática, porque no cualquier psicólogo, no cualquier psicopedagogo, no cualquier neurólogo puede evaluar diagnóstico de autismo y el grado, la competencia que puede tener, ¿sí? Hay especialidades para esto, ¿sí? Porque cada uno de los test psicométricos, cada uno de los abordajes terapéuticos, que no es uno, ¿no? Nosotros hablamos de estratégica metodológica de abordaje justamente teniendo en cuenta la singularidad de la presentación de cada caso. Eso es lo que yo trataba de explicarles el otro día en el programa, porque cuando hablábamos de neurociencias y el tema de autismo, que a mí me toca tan de cerca, el decirles, bueno, primero que nada, el neurólogo, si bien es el que firma el diagnóstico,
el que hace el diagnóstico, en realidad, son los especialistas como la psicopedagoga, la psicóloga, que hacen los test. Para la única forma científica de determinar si una persona tiene autismo y qué tipo de autismo es, a través de los test, ¿verdad? Exactamente, o sea, en este sentido, traje un pequeño video, ¿sí? Donde se puede evaluar allí la diferencia entre un desarrollo normal en la primera infancia y uno que no. Entonces, la misma actividad, muestra el video, cuáles son algunos indicios que puede llevar al pediatra o a la madre, inclusive si conoce esto que es básico. ¿Qué ha pasado? Exactamente. A veces los pediatras no derivan o no diagnostican, en realidad ellos no diagnostican, pero sí deberían advertir o pesquisar y derivar para que se haga una evaluación más intensiva, ¿verdad? Entonces este video lo podemos ver para que un poco podamos entender más o menos cuáles son algunas de las características, ¿sí? Yo puedo ir, exacto, reconociendo los primeros signos del trastorno del espectro autista, ¿sí? Acá podemos ver, o sea, tiene audio, pero podemos escuchar. Está a punto de ver un breve tutorial que muestra los primeros signos de los trastornos del espectro autista, TEA. Usted verá 3 pares de vídeos de niños de 1 año de edad. Dentro de cada par de vídeos aparecerá un niño con desarrollo normal, seguido por un niño que muestra los primeros signos de TEA. Las características indicativas del desarrollo de TEA que se muestran en estos vídeos están divididas en 3 categorías principales que incluyen comunicación efectiva y disfrute compartido, conexiones sociales y con el que vamos a comenzar, percibir oportunidades sociales a través del juego. Este niño de 19 meses de edad no muestra signos de TEA. Él ha optado por jugar con las pelotas. Rápidamente integra a la examinadora en su juego. Imagina que las pelotas son alimentos y ofrece un bocado a la examinadora. Una de las características más importantes justamente es la sociabilización, ¿no? Exactamente. Y fíjense en ustedes con la simbolización también, y tiene que ver también con trastorno de la imaginación. En este caso el niño, o sea, toma el objeto, hace como si fuera comida a la pelota y le invita al terapeuta, ¿no es cierto?, a que pueda morderla, ¿sí? O sea, hace como si. Claro. Esto está ausente generalmente en un niño dentro del espectro de la misma edad, ¿sí? Donde los niños son tan, digamos, estructurados en el pensamiento y tan objetivos con las cosas, es decir, algo es eso y nada más que eso. Exactamente, ¿sí? Hablamos también de ausencia de mirada de referencia conjunta. Este niño mira a la terapeuta, mira el objeto, mira a la terapeuta, lo pide, o sea, exactamente. Ya en los primeros años de vida nosotros podemos ver ausencia de esta, ¿no es cierto?, conexión visual y de esta mirada de referencia conjunta. Cuando van mamás solas, sin la derivación del pediatra, es porque la preocupación más grande es justamente eso, no me mira. Exactamente. Y se hacen los estudios fonoaudiológicos para ver si escucha bien y todo lo demás, pero no hay una conexión visual con la madre. Y yo creo que la madre es la primera que lo siente, ¿no? Eso es el primer indicio, primero la ausencia, ¿no es cierto?, de esta mirada de referencia conjunta, no solamente con la madre, sino con los objetos. O sea, simplemente mira el objeto y solo el objeto, pero cuando hablamos de mirada de referencia conjunta, hablamos como de una trilogía. Miro el objeto, miro a mi mami para que mi mami me dé el objeto. Claro. O agarro el objeto y le doy a mi mami. O sea, entonces la interacción está ausente. El lenguaje, si bien es cierto, pueden en algunos casos haberlo adquirido un mínimo lenguaje, tiende a desaparecer o a empezar a minimizarse. Entonces, este niño que estamos viendo tiene autismo. Fíjense lo ensimismado que está con el objeto, con el teléfono. No hace nada por mirar al terapeuta o por pedir al terapeuta, a pesar de que el teléfono no suena, que lo toque. O sea, y esto generalmente, esta mirada de referencia, está muy presente en un desarrollo normal, ¿sí? Y así podemos mencionar otros aspectos como la perseverancia, estereotipias motoras y verbales que en algunos casos empiezan a aparecer, ¿sí? El juego simbólico, el aleteo, exactamente, que es un modo de lenguaje en los niños con autismo, ¿sí? Entonces también tenemos la falta de simbolismo también, ¿sí? Y así van a ir sumando algunas características. La hipersensibilidad al ruido, yo creo que eso también es una de las causas por las cuales la consulta es, y es donde también puede generarse
digamos, estos diagnósticos diferenciales. Es decir, hay niños que pueden tener una hipersensibilidad al ruido puramente conductual auditiva y no ser autista, pero genera la consulta de los papás y de los pediatras, ¿no? Exactamente. A veces en la primera infancia hay trastornos que se confunden, como el TDAH, el TEL, que es el trastorno expresivo del lenguaje, porque hay características similares, ¿sí? Claro. Pero no iguales, ¿sí? Porque el cuadro de autismo para los especialistas es bien definido y es único. Y nosotros vamos definiéndoles a través de pruebas que se toman, tanto psicométricas como otro tipo de pruebas. Por ejemplo, tenemos el método ABA, ¿sí? Para medir justamente cuando una conducta, ¿cuál es el objetivo del método ABA? Primero es medir la conducta, ¿sí? Y hacer que te traten de que desarrollen habilidades y que bajen el margen de conductas problemáticas. Y se hace por un medio de mecanismo de recompensa. O sea, damos un refuerzo positivo, ¿sí? Ante reforzando una conducta buena, tenemos posibilidad de que se vuelva a repetir. Claro. Entonces, en esto hay que advertir a los papás que nos están escuchando que si tengo un niño con autismo, el niño con autismo quiere un caramelo y yo le doy el caramelo, porque él se tiró al suelo, le doy un caramelo y pasa con los chicos normales también, ¿sí? Estoy reforzando conducta negativa. Entonces, cuidado con eso, o sea, hay que reforzar la conducta positiva para que estas se repitan, porque si refuerzo conductas negativas, por supuesto que estas se van a repetir, pero van a ser conductas problemáticas. Exacto, y a medida que vayan pasando el tiempo va a ser mucho más complejo reeducar al niño si dejamos que esto siga sucediendo. Exactamente. Bueno, el floor time es otro tipo de tratamiento también. Tenemos también el Pictogram Room, ¿sí? Como estrategias metodológicas de intervención. Mencioné uno solo como estrategia diagnóstica, pero está el ABA, ¿sí? Está el TEACH, ahí hay otros como el IDEA de Rivière, ¿sí? Donde él habla de dimensiones, cuatro estadios, ¿sí? En particular que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con la socialización, que tiene que ver con con el simbolismo. Y entonces todo esto, o sea, se repite en otros tipos de test de evaluación, ¿sí? Claro. Como te decía, traje algunos, por ejemplo, el MChat, por ejemplo, el Peabody, por ejemplo, el test de cara, el ADOS, ¿sí? Todo esto son un tipo de metodologías para evaluar autismo, ¿sí? Exámenes específicos que se le hace al niño en 2, 3, 4 sesiones según cada estudio, en el cual se obtiene un puntaje, un número. Y eso nos va a indicar si el paciente está dentro del espectro o está fuera. Exactamente, porque te repetí al comienzo de que hay algunos diagnósticos que se confunden con TEL o con TDAH y demás, porque hay características similares pero no iguales. No son las mismas, ¿sí? Exactamente. Entonces es bien importante que se puedan implementar estos baremos para medir autismo, ¿sí? También tenemos el ADIR, que es una serie de preguntas que generalmente no se le hace al paciente, o sea, no tiene que ver directamente con el paciente, sino con la familia. No necesariamente con los padres, porque a veces los padres trabajan todo el día y la que nos puede dar más información es la niñera, ¿verdad? Exacto. Entonces, este tipo de entrevista para diagnosticar, que se llama DIR, es una entrevista bastante extensa, son como 89 preguntas, ¿sí? Pero todas estas preguntas nos llevan a saber, ¿no es cierto?, a llegar a un mejor diagnóstico y por ende, una vez ya diagnosticado, a abordar de una mejor forma el tratamiento. El tratamiento, bien. A ver, ¿y en la fundación cómo estamos trabajando esto? ¿Cómo van los chicos? Bueno, en la fundación te mencioné algún tipo de metodología que empleamos, el ABA. De hecho, lo estamos empleando a full, ¿sí? Y estamos trabajando desde hace 2 años con el Pictogram Room, ¿sí? Traje un pequeño video con los chicos cómo trabajan en fundación. El Pictogram Room, ¿sí? Es un, como indica las siglas en inglés, es la habitación de los pictogramas. ¿Sí? Sabemos que pictogramas es un sistema alternativo de comunicación para los niños que no tienen autismo. Aquí podemos ver que mediante una serie de una computadora y una cámara, ¿sí? Tiene un programa específicamente para autismo con niveles, ¿sí? O sea, el programa con las diferentes actividades se va a adaptar de acuerdo
al paciente, su lenguaje, tanto el desarrollo del lenguaje expresivo comprensivo, vamos a tener en cuenta también las habilidades motrices, como ves, porque es de imitación, ¿sí? El objetivo de este programa justamente es aumentar la comunicación, aumentar el grado de tolerancia, la interacción con el terapeuta, porque ya van a ver una imagen, acá está el paciente, pero a la par del paciente está el terapeuta. Se ven dos muñecos en la televisión o en la pantalla, donde el terapeuta le indica qué actividad hacer y el muñeco obviamente con réplica, por eso es una interacción del pictograma, y el chico, el paciente, lo puede repetir. ¿Sí? A ellos que tanto le interesa el tema computación y además también el poder interactuar a través de las imágenes y no de la persona, porque el contacto visual y la falta de contacto visual genera una angustia en el paciente muy importante y a veces ellos no entienden si está mal o está bien moralmente no mirar, no saludar, pero al no poder comunicarse genera mucha angustia también, entonces es un doble juego que tienen. Y ahí aparecen las conductas problemáticas. Entonces, justamente las terapias que han surgido también como alternativa, no como única, y esto lo quiero aclarar, son el trabajo con animales, delfines, perros, equinoterapia, ¿sí? Pero reitero que es muy importante también Pictogram Room, que acabamos de mostrar, que este sistema y con muy buenos resultados. Nosotros en 2 años hemos visto que el paciente empieza a reconocerse a sí mismo, o sea, empieza a jugar con su cuerpo y a ver que levanta la mano y réplica lo puede ver en la pantalla. Algo entonces, que automáticamente nosotros entendemos nuestro cuerpo, ellos no lo entienden, hay una disociación. Él sabe que ese es su pie, pero no lo siente como propio. No está integrado exactamente a su cuerpo como propio. Entonces, por eso se le baja los pantalones, andan con las zapatillas. Y un montón de conductas problemáticas. Entonces, realmente Pictogram Room es muy efectivo en el tratamiento como estrategia. Reitero que nosotros también trabajamos con otros programas, como el Teach, el ABA, el ForTime, ¿sí? E incluimos Pictogram Room e incluimos equinoterapia también. Genial. Es decir, la suma de todas estas estrategias hacen que, hablábamos al comienzo, que si usted ha evaluado a un chico con autismo, ha evaluado a un chico con autismo, ¿sí? Es decir, es único, es singular. Entonces, nosotros tenemos que valernos de una serie de estrategias metodológicas que lleven al abordaje, a ese chico en particular. Entonces, no podemos hablar que solo hacemos equinoterapia por darle un ejemplo. No, abordamos varias estrategias y el resultado son fantásticos porque tenemos dos jóvenes que han sido tratados en la institución que ahora están pudiendo trabajar y cumplen funciones. Traje una pequeña flyer, una foto de estos chicos. Uno de los proyectos, de los tantos que tiene ANIDAR, se llama Transición a la Vida Adulta, ¿sí? Y entonces, en esa transición a la vida adulta ya vamos contemplando la posibilidad de entrenarnos en las actividades laborales, no solo con lo que implica el entrenamiento laboral propiamente dicho, sino con todo lo que la anticipación que requiere, flexibilización, cumplimiento de horarios, presentación, habilidades sociales, porque si lo vamos a trasladar a un contexto social laboral, ellos tienen que haber desarrollado previamente a la actividad laboral en sí misma todas estas habilidades sociales previas, ¿sí? Todos estos juegos morales y algo que uno lo tiene, digamos, automático, reflejo, ellos tienen que pensarlo, o sea, cómo saludar, cómo hablar, cuándo no, y eso, bueno, eso justamente es la terapia, ¿no? Exacto, hay un entrenamiento, ¿sí? Exacto. Entonces ellos después, muchos de ellos lo pueden hacer y pueden adecuarse a diferentes situaciones sociales. Entonces, hablándote del programa de transición a la vida adulta, donde están estos dos jóvenes con autismo, ellos ya han debutado en 2 eventos. ¿Por qué? Porque hay un proyecto donde hay varios jóvenes, entre ellos son como 10 jóvenes que se han entrenado para esto, de que ellos están ofreciendo lunch para cumpleaños, para fiestas, para confiterías, o sea, ellos hacen desde las masas, los sándwiches, todo el catering, la presentan y sirven, hacen de mozo también. Ahí traje una foto, si podemos verla. Por favor, hay varias fotos donde yo puedo, hay dos jóvenes con autismo que se lo puede reconocer para aquellos que conocen autismo por la rigidez que tienen, porque por más de que ellos hablen y se comporten, ellos
ellos pueden y están en este momento trabajando. Qué importante esto que están haciendo, porque, a ver, la angustia de los papás, y esto ya lo hablo en primera persona, es el ¿qué va a hacer el día de mañana? Exactamente. Cuando yo no esté, cómo se va a desarrollar. Y bueno, y ahora podemos ver que con entrenamiento, con terapias, con todo esto tan bueno y tan nuevo que hay, que estamos haciendo, que lo estamos haciendo acá en Salta, lo cual debería ser un orgullo. Todos estos chicos tienen un futuro, así que realmente creo que es genial lo que está pasando. Exactamente. Sí, la postura tan estructurada, ¿no? es rígida, ya se pueden dar cuenta quiénes son dos. Sí. Y es increíble cómo ellos se han podido situar en el momento social que le toca, porque cuando fuimos a hacer este catering hace muy poco acá en la Ciénaga, uno de ellos me dijo, ¿en qué ayudó? O sea, espontáneamente vio que todo estaba en movimiento, todos cumplían roles de esto, y él se acercó y dijo, ¿en qué ayuda? Y sabemos que ellos son muy estructurados, muy prolijos, muy minuciosos. Entonces, ¿en qué más podía ayudar? En ver de guardar las vajillas en la caja, aparte de hacer de mozo, en ver, ¿no es cierto?, de ordenar determinado material, de poner en orden. O sea, hay lugar para ellos dentro de lo laboral y dentro de determinados contextos. Creo que en el exterior, bueno, justamente uno de los primeros videos que pasabas, el audio español, bueno, en España se trabaja mucho autismo, es realmente uno de los íconos, referentes europeos y a nivel mundial. Y justamente en Estados Unidos, que es otro lugar donde se trabaja mucho esto, las empresas estaban buscando mucho chicos con Asperger, que, el Asperger es una forma del autismo, del trastorno del espectro autista, y al ser tan estructurados y tan metódicos, son muy buenos trabajando, y como tienen esta falta de empatía con el resto, cuando los despedían, que suele pasar mucho. Nosotros acá hablamos de despido y todos se nos paran los pelos, pero en Estados Unidos la gente cambia de trabajo muy, muy a menudo. Cuando los despedían, los chicos no sentían nada, no se angustiaban, no se preocupaban, iban y buscaban otro trabajo. Entonces, eso les encantaba a las empresas por el rendimiento que tenían y porque cuando los tenían que dejar sin trabajo no había tanto drama. Pero la capacidad cognitiva que pueden llegar a tener es más que importante. Es decir, yo creo que la gente tiene que entender que cuando se hace el diagnóstico no se acaba el mundo. Comienza un mundo distinto. Exactamente, y todavía con un pronóstico favorable para ellos. ¿En qué sentido? En que ellos mismos van descubriendo las habilidades que tienen y ellos mismos van exactamente, ellos mismos van orientando a los gustos en todo aspecto, en aspecto de ropa, comida, en el aspecto inclusive de lo que va a ser su futura inserción laboral, ¿no? Justamente vos aclaraste bien, en la foto hay un niño con síndrome, un joven con síndrome de Asperger y otro joven con autismo. ¿No? El joven con síndrome de Asperger es especialista en las calles, se conoce todas las calles de Salta, así que en turismo podía funcionar re bien. Por ahora está en este proyecto de transición a la vida adulta, pero en turismo lo más probable es que veamos la posibilidad de que se ubique ahí porque conoce todas las calles de Salta. Además no solo eso, le genera el conocimiento de la historia y buscan más y y él puede, una vez que se le guíe y se lo acompañe, te aseguro que puede hacerlo muy bien. Mi primer contacto, que después me enteré con los estudios de un chico con autismo, fue un chico en el secundario, yo estaba en quinto año, él estaba en primero, sabía todo acerca de la Segunda Guerra Mundial, minutos de las horas de las batallas, cuánta gente falleció, cómo fueron, o sea, era una cosa, pero uno le preguntaba de otra distinta, uno le preguntaba de geografía o lo que fuera, y chau, se acababa. Son muy estructurados en el pensamiento. Exactamente, ellos generalmente perseveran en algún tema de interés, de su interés, y van a ser especialistas en eso, ¿sí? Entonces, en líneas generales, bien diagnosticado precozmente, con un tratamiento adecuado al autismo que presenta, porque hablamos de un espectro, de un abanico, de una presentación amplísima con diferentes tipos de características cada una, ¿sí? En mayor o menor comprometido en alguna de las áreas. Entonces, saberlo diagnosticar adecuadamente, realmente puede hacer, bueno, como estos jóvenes que tenemos nosotros hoy, con orgullo lo decimos, y los padres también, o sea, están incursionando ya en su transición a la vida adulta y en trabajar. María Elena, se nos acaba el tiempo. Yo creo que hemos quedado cortos y creo que es necesario, más que necesario, que nos vuelvas a visitar. Porque veo que el trabajo que están haciendo es realmente más que importante y la gente está interesada, porque
hoy en día no es que haya más autismo, en realidad no lo sabemos, pero sí se hace mucho más diagnóstico. Entonces es importante. Yo te voy a invitar, y primero que nada te agradezco el que nos hayas acompañado, y te voy a invitar para que vengas otra vez. Sí, seguro, estamos a su disposición, y todo lo que sea, que se abran puertas para nuestros chicos, que se den oportunidades. O sea, porque nosotros garantizamos que los chicos que bien tratados y diagnosticados tienen un futuro brillante, ¿no? En la asignidad. El tema del seguimiento a futuro en la adolescencia, la verdad que es genial lo que están haciendo. Exacto. Yo te agradezco a vos por la invitación. Muchas gracias. Queridos televidentes, se nos acabó el tiempo, ya nos están echando, ya se viene el noticiero. Les agradezco con toda el alma que nos hayan acompañado, y bueno, los espero el próximo miércoles en esta misma señal. Muchas gracias.